Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, qué bueno ver varias caras conocidas. ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo Delgado, asociado principal del área de proyectos TECAI y bueno, junto con Carla de los Santos, socia del área de disputas del estudio, vamos a darles este taller, les vamos a robar sencillamente 50 minutos de su tiempo para contarles lo más importante del nuevo marco de contratación pública que, como ustedes bien saben, entró en vigor hace ya algunos meses. La exposición está dividida en temas que estén vinculados a alguna parte de la licitación, las figuras de ejecución contractual, adicionales de obra, deductivos, ampliaciones de plazo y finalmente sobre temas controvertidos como pueden ser procedimientos sancionadores, JPRD y solución de controversia también mediante arbitraje. Empezamos hablando sobre las modificaciones que ha tenido la normativa de contratación pública en cuanto a los principios y enfoques de la ley. Algo que van a notar, van a identificar fácilmente a lo largo de la exposición es que, como suele ocurrir, esta nueva normativa de contratación pública ha incorporado figuras que han venido utilizándose, que han venido desarrollándose en el último tiempo en el Perú. Hablo concretamente de la experiencia que hemos tenido en el uso de modelos estandarizados de contratación en obras de ingeniería y construcción, básicamente modelos NEC, como ustedes saben, los modelos FIC en contratación pública se están utilizando en los últimos G2G y venimos de más de 5 años de ejecución con modelos NEC. Entonces, muchas de las figuras que se han incorporado como regla general del marco común de contratación pública vienen precisamente de la experiencia recogida en la ejecución de modelos estandarizados de construcción. Si revisamos los principios de contratación pública, un aspecto importante que deben tener en cuenta ahora es que, a diferencia de lo que ocurría en otros marcos normativos y que generaba muchísima discusión, ahora el análisis de competencia para el otorgamiento de buena prueba a postores ya no se restringe estrictamente al precio. Durante muchos años hemos tenido discusiones bastante interesantes de lo incorrecto que era que se adjudiquen las obras sencillamente al postor que ofreció el precio más bajo. Y justamente esta situación se ha intentado corregir con la modificación del principio de competencia para buscar que el precio no tenga un mayor peso como factor de decisión, como factor de competencia en la elaboración de licitaciones, sino que la calidad también y la experiencia de los postores tengan un porcentaje similar al momento de la calificación de las ofertas. Otra modificación interesante que tiene el nuevo marco de contratación pública está vinculado con los principios de eficacia y eficiencia. Esos principios, en un inicio, estaban muy orientados a su aplicación en el marco del proceso de selección, a que se atiendan las consultas, las observaciones de los postores dentro de los plazos previstos en la norma, a que no se incluyan formalidades que puedan retrasar la adjudicación. Ahora se le está dando un ámbito de aplicación mucho más profundo, buscando que también tengan funcionalidad como parte de la ejecución del contrato. Es decir, ahora uno podría, por ejemplo, invocar un incumplimiento del principio de eficacia o eficiencia si es que durante la ejecución contractual la entidad no actúa de cierta forma que busque resolver de manera oportuna, de manera temprana, de manera completa y correcta los problemas que puedan surgir durante la ejecución del proyecto. Si, por ejemplo, una entidad se demora excesivamente en resolver un adicional, uno podría invocar que está alterando los principios de eficacia y eficiencia de la contratación pública. Otro principio que también ha tenido una modificación que puede entenderse como una modificación menor, pero que es justamente el fiel reflejo de lo que comentaba al inicio, que es esa situación de acoger, de adoptar toda la experiencia generada por el uso de contratos estandarizados en los últimos años, es el principio de equidad. El principio de equidad que existe hace muchísimas versiones de la normativa de contratación pública en el marco peruano. Ahora se llama principio de equidad
y colaboración. Naturalmente, la incorporación del término de colaboración deviene de el uso en el Perú de modelos estandarizados, concretamente los modelos NEC, ¿no? Este principio de equidad además se va a ver reforzado con una regla que voy a comentar más adelante que está vinculada a la protección expresa a los contratistas ante situaciones de desequilibrio contractual como consecuencia de modificaciones en los términos contractuales. El famoso Value for Money, que también es otro de los principios que se han estado utilizando en la versión peruana de los contratos NEC, también se ha incorporado como un principio expreso en la normativa de contratación pública basado en la selección eficiente, correcta y adecuada, ¿no? El pagar lo que efectivamente se necesita, ¿no? Y una vinculación, una conexión directa entre calidad y precio en las contrataciones públicas. Finalmente hay un nuevo principio que es el principio de causalidad, que de la redacción no queda muy claro, pero estaría más vinculado a un ámbito de aplicación en procedimientos sancionadores, sobre todo en responsabilidad de consorciados. Pero la verdad es que la redacción no es muy buena. A estos principios, a estos nuevos principios o modificaciones de los principios que mencionaba hace un momento, se suma un nuevo concepto que se llaman los enfoques de la ley. Esta normativa trae 5 enfoques de la ley que son integridad, gestión por resultados, gestión de riesgos, gobernanza y profesionalización. De estos, podríamos decir que los más relevantes son gestión por resultados y gestión de riesgos. Esto podría sonar como una referencia vacía, sin contenido, pero en la práctica se han incorporado ciertas herramientas que nos llevan a pensar con esperanza que se va a mejorar la gestión de riesgos en los contratos de contratación pública. ¿Por qué decimos eso? Porque hay reglas específicas ahora para la contratación a partir de obras por encima de los 50 millones de soles, en los cuales, por ejemplo, como parte de la licitación, se obliga a las entidades a publicar una matriz de riesgos en donde consignen qué riesgo recae en cada una de las partes y haga un análisis cuantitativo y cualitativo de por qué ese riesgo está asignado y de qué forma en cada una de las partes, sea el contratista o sea la entidad. Esta situación va a ayudar precisamente a evitar tener algunas discusiones tontas que se podían tener en el pasado con las entidades respecto a cómo se asignaba un riesgo. Esto es relevante además porque no solamente se van a generar estas matrices de riesgos que uno podría pensar, ok, Rodrigo, ok, Carla, eso podría ser letra muerta de los términos de la contratación, sino que paralelo a la ejecución de la obra, desde la licitación hasta la culminación de los trabajos, en determinados proyectos, superando la cuantía que les comento, va a haber un comité de gestión de riesgos. Entonces, ese comité que va a ser parte de la entidad va a ser consultado sobre el incumplimiento de alguna de las partes o sobre una indebida gestión de determinado riesgo, como por ejemplo podría ser la liberación de un terreno. Entonces, parte también del aprendizaje de estos años, así como los que hemos participado en la ejecución de muchos contratos externalizados, hemos visto cómo se han estado llevando a cabo, por ejemplo, las reuniones de gestión de riesgos, de alerta temprana, pasa por incorporar esas prácticas que hemos tenido en los últimos años también a la práctica de la contratación pública tradicional, con este comité de gestión de riesgo y con matrices de riesgo desde el inicio que permitan a las partes tener mayor claridad respecto de cómo está asignado cada uno de los riesgos de su contrato. Hablemos ahora de cuáles van a ser los tipos o los sistemas de entrega de proyectos e ingeniería en esta nueva normativa de contratación pública. Se mantienen algunos que son los conocidos, los típicos, ¿no? El modelo del sistema de solo construcción, el sistema de diseño y construcción, que en su momento pues, se le llamó concurso oferta, ¿no? Y se incorporan unos nuevos, que son diseño, construcción, operación y mantenimiento, quienes han estado atentos a cómo se han movido las adjudicaciones de proyectos en contratación pública en los últimos años han podido advertir que, por ejemplo, hay una serie de paquetes de conservación y mantenimiento de vías, en muchos casos financiados por organismos internacionales, como podría ser el BID,
que han utilizado reglas civiles fuera de la norma de contratación pública para poder llevar a cabo proyectos de justamente obras de diseño, construcción, operación y mantenimiento. Este sistema de entrega de proyectos ahora se incorpora también de manera expresa en la normativa de contratación pública. Naturalmente, hay una duda interesante sobre por qué, por ejemplo, no adoptar una concesión para un proyecto de diseño, construcción, operación y mantenimiento y seguir bajo la normativa de contratación pública. Habría que ver caso por caso, pero lo interesante es que esa figura se está incorporando como parte de la paleta de opciones de los sistemas de contratación. Los casos más novedosos, incluso que el anterior, están vinculados con la incorporación de un sistema de diseño y construcción al riesgo y un sistema de diseño y construcción de agencia, que son sistemas muy similares a los que hemos visto precisamente en los contratos estandarizados NEC 3 y NEC 4 que hemos visto en los últimos años, ¿no? Las opciones particularmente en muchos casos la F, ¿no? En donde el contratista no era quien ejecutaba directamente la obra, sino que subcontrataba a otras empresas bajo paquetes de diseño, paquetes de obra civil, paquete de equipamiento, etcétera. Y finalmente se generaba un entorno con una serie de subcontratistas que ejecutaban la obra. La diferencia entre este sistema D y el sistema E está vinculado con el nivel de riesgo que asume el contratista. En el primero, el contratista asume la responsabilidad de que si alguno de los subcontratistas, como de hecho pasa ahora en los proyectos que tiene la NIN, Escuelas Bicentenario, que si uno de los subcontratistas falla en la ejecución de las actividades a su cargo, el contratista tiene que ser responsable de cumplir con esas actividades. Caso diferente es en la modalidad de agencia, en donde se trata básicamente de un contrato de gestión, pero sin responsabilidad sobre el cumplimiento de la entrega de la obra. Y finalmente, en lo más llamativo de todo, se ha incorporado como sistema de entrega de proyectos también los que se conocen como el contrato de alianza. Los contratos de alianza, como sabemos, son aquellos modelos contractuales en los cuales intervienen, participan en un mismo ecosistema todos los agentes relevantes de la obra, los principales proveedores, los principales subcontratistas, el contratista, el propietario, la supervisión, todos, por ejemplo, como se lleva en Reino Unido, firman un único contrato y se notifican entre ellos en la gestión contractual sobre la existencia de riesgos, etcétera, ¿no? Un modelo que tiene un sistema de entrega de alianzas, por ejemplo, el FAC One que se usa en algunos proyectos en Reino Unido. Nosotros, personalmente, yo nunca he visto en el Perú la ejecución de modelos bajo sistema de entrega de un contrato de alianza. Sí es cierto y he escuchado que Sedapal hace muchos años tuve un experimento de hacer tres modelos de contratos de alianza, pero no los he conocido directamente. Y sin ninguna duda es el sistema de entrega de proyectos más novedosos de toda esta lista de seis modalidades o sistemas de entrega de proyectos que se están incorporando. A estos seis esquemas se les puede sumar, bueno, no a todos, sino a aquellos que incorporan un componente de diseño y construcción, se les puede también sumar el componente que sea llave en mano, lo que eleva un poco el estándar de cumplimiento y de exigencia por parte del contratista. Si hablamos ahora de qué modalidades de pago tenemos en esta nueva normativa de contratación pública, se mantienen las que conocemos de toda la vida, como la suma alzada y precios unitarios, un esquema mixto con actividades a suma alzada y con otras a precios unitarios. Por ejemplo, podría ser el diseño a suma alzada y la obra a precios unitarios. Y se incorpora la posibilidad de que también hayan contratos bajo costo reembolsable. Eh, no hay un límite o no, o la norma no condiciona un determinado tipo de proyecto bajo costo reembolsable, simplemente lo incorpora como una posibilidad. En el caso de los contratos de consultoría por la elaboración de expedientes técnicos o supervisión de obra, estos se pagarán o por tarifa o en un esquema mixto. Si ahora hablamos como un cuarto punto sobre las condiciones que exige esta nueva norma para iniciar la obra, vamos a encontrar que algunas se repiten, pero hay alguna que otra nueva. La entrega del expediente técnico sigue siendo una condición para poder dar inicio a la ejecución de la obra, la comunicación de quién va a ser el supervisor, la entrega del adelanto
Y una novedad es que ahora las obras no van a empezar si es que no se ha suscrito el contrato tripartito con lo que ahora se llama la JPRD, antes JRD, que le han sumado una P para reforzar la idea de prevención y resolución de disputas, ¿no? Antes, y lo que ha venido pasando en los últimos contratos firmados bajo la normativa de contratación pública es que la norma te exigía que conformen una JRD, pero como no había un incumplimiento que se derivaba de la conformación de la JRD, las partes podían pasar meses de ejecución contractual sin constituir, sin conformar la JRD y solamente cuando había alguna discrepancia, como por ejemplo la denegatoria o una ampliación de plazo, se preocupaban por conformar la JRD. Ahora va a ser condición de inicio de la obra que se haya suscrito el contrato tripartito con la JPRD. Y bueno, la entrega total o parcial del proyecto, que eso no ha cambiado. Esta normativa, así como incorporaba, y lo mencionaba hace un rato, la posibilidad de que a todos esos sistemas de entrega de proyecto se le sume el componente de llave en mano, también permite adoptar metodología fast track. Es decir, en aquellos modelos que involucran diseño y construcción, puede darse el caso que el contratista diseñe paquetes de obra y empiece la ejecución de la obra mientras en paralelo va terminando los entregables de ingeniería. Esta metodología Fast Track está reservada para algún tipo de entidades en particular, lo vamos a mencionar más adelante, pero haciendo un adelanto del tema, está reservado para entidades que ya hayan tenido experiencia previa en esta clase de contratos y bajo obras que superen un determinado monto, pero efectivamente es una novedad que se permite ahora hacer Fast Track. Existe también la posibilidad, bajo la regla general de que son dos etapas separadas, diseño y construcción, de que sin tener el diseño totalmente aprobado, el contratista puede ejecutar parte de las obras como labores de demoliciones o obras provisionales, similar a lo que, por ejemplo, viene pasando o ha pasado en las escuelas bicentenario que tiene el PIP, ¿no? Las partes, y lo dice la norma también de manera expresa, pueden acordar, si es que no se cumple alguna de estas condiciones, postergar el inicio de la obra o también, por ejemplo, cuando estamos cerca del periodo de lluvias, si por ejemplo el contrato se ejecutará por una carretera en la Sierra Peruana o en la Selva Peruana, estamos cerca al periodo de lluvias y el contrato se firma en diciembre, las partes pueden acordar postergar la fecha de inicio a abril o mayo que culminaría el periodo de lluvias. Si estamos ante un modelo contractual de solo construcción y el contratista detecta errores serios en la ingeniería entregado, tendrá la oportunidad, porque va a haber un informe similar a lo que se presentaba como el replanteo, solamente que ahora le dan una calidad un poquito mayor a este informe, como informe de revisión del expediente técnico. Si el contratista alerta incongruencias, errores, falencias, omisiones en este informe, que sean graves y que puedan afectar el inicio de la ejecución de los trabajos, las partes podrán acordar también mediante un acta, sin que esto necesariamente sea obligatorio, pueden ser un intercambio de comunicaciones, la postergación del inicio de los trabajos también. Mencionaba hace un momento la revisión del expediente técnico, ¿no? En aquellos modelos en donde se trate de obra pura, ¿no? Se exigirá al contratista realizar un informe de revisión del expediente técnico a fin de advertir los errores más graves. Esto, por supuesto, no implica una transferencia del riesgo de la ingeniería. El riesgo de la ingeniería sigue recayendo en quien elaboró el expediente técnico, pero lo que se busca ahora de cierta forma, es reducir, mitigar que durante la ejecución de la obra hayan tantas controversias o tantas afectaciones como consecuencia de malos expedientes técnicos, ¿no? Y la idea es corregir esta situación de forma tal que no se afecte el desarrollo de las obras y tengamos proyectos parados por meses mientras que se espera la aprobación de, por ejemplo, de un adicional por parte de Contraloría. Hablando de adicionales, lo tocaré más adelante, pero hay modificaciones muy interesantes que a nivel personal creo que es de lo que más me llamó la atención de este nuevo marco normativo. Lo voy a mencionar más adelante también, pero igual lo adelanto en aquellos sistemas de entrega del proyecto que incluyen diseño y construcción,
el expediente técnico que se genere puede incluir hasta un 50% de incremento en el valor original del proyecto. Si se supera el incremento en un 50%, se resolverá el contrato porque, bueno, claramente el valor habría sido mal estimado. Los adelantos, más básicamente que las reglas son las mismas, salvo algún tema relevante en fideicomisos, ¿no? Sabemos que existen tres tipos de adelanto: los adelantos directos, el adelanto de materiales, que ahora se le llama insumos, equipamiento, inmobiliario, además de materiales, y el adelanto por avance. En el caso de consultoría de obras, si solamente hablamos por ejemplo, la preparación del expediente técnico, solamente habrá un adelanto directo. En el caso de obras, los adelantos directos y el adelanto de avance no podrá exceder el 10% del valor del contrato, mientras que el adelanto de materiales puede ser por el 20%. Tanto el de directo como el de avance prioritariamente se deberían pedir al inicio, y el de materiales según el cronograma de adquisición de materiales que se tenga. Un tema importante es que existe la posibilidad, a fin de proteger el flujo financiero del proyecto, que el contratista solicite un nuevo adelanto de avance físico si es que se encuentra por encima del 60% de ejecución de la obra y se encuentra bajo el avance estimado en el último cronograma o incluso adelantado, ¿no? Si está atrasado, no tiene la posibilidad de pedir este segundo adelanto, pero si estuviera adelantado o razonablemente a la par de la proyección del cronograma, podría pedir un adelanto adicional. Si hablamos de garantías, ¿no? Las garantías, por supuesto, se mantiene la garantía de fiel cumplimiento, pero acá hay una diferencia. Ahora, la garantía de fiel cumplimiento también se puede cautelar, se puede proteger a través de un fideicomiso, ¿no? Se permitían cartas fianza bancarias, ahora se incluye el fideicomiso, contratos de seguro también, y en proyectos muy pequeños se va a permitir la retención de pago, pero la verdad es que son para obras bastante menores, ¿no? Las herramientas principales para garantizar el fiel cumplimiento serán vinculadas con carta fianza, fideicomiso y contrato de seguro. Si se trata de un contrato que tiene más de una actividad principal, como por ejemplo una actividad de diseño, una actividad de construcción, una actividad de operación y mantenimiento, cada una de estas actividades tendrá que estar debidamente garantizada, ¿no? Una modificación interesante es que ahora existe la posibilidad de ajustar la carta fianza de fiel cumplimiento, ¿no? Antes hemos tenido un montón de controversias en donde, por ejemplo, las partes estaban discutiendo cuestiones sobre la liquidación o sobre la recepción de obra y tenían que mantener vigente la carta fianza hasta la liquidación. Eso persiste, pero la diferencia es que ahora se permite reducir el monto de la carta fianza si es que la discusión, la controversia es menor que el monto garantizado, o si el saldo que es a favor de la entidad es menor que el monto garantizado. Ahora puedes ajustar la carta fianza, lo que de alguna manera mitiga el impacto financiero de renovaciones de cartas fianzas hasta que se resuelvan todas las controversias del contrato y se culmine con la liquidación, ¿no? Al momento de la recepción también se puede pedir la reducción al 5% de la carta fianza de fiel cumplimiento si es que no existen penalidades pendientes de aplicación. Y bueno, en estos contratos que les mencionaba que tengan más de alguna actividad, una vez obtenida la conformidad sobre alguno de sus componentes, el contratista por supuesto que puede ir pidiendo el ajuste del fiel cumplimiento según los componentes que vayan quedando pendientes de ejecución. Les decía hace un momento que de los temas más interesantes y los que personalmente me han llamado la atención de este nuevo marco normativo están los adicionales y deductivos de obra, ¿no? Durante muchísimos años hemos estado acostumbrados a que la gestión de adicionales sea probablemente de las cosas más tortuosas en la ejecución de un proyecto de obra pública, ¿no?
Esta situación se ha debido a diversos factores como resistencia de las entidades a aprobar las modificaciones a los expedientes técnicos, por argumentos como que son situaciones que se debieron observar durante la fase de consultas u observaciones, etcétera. O también una segunda causa es la demora de las entidades y sobre todo de la Contraloría General de la República cuando se superaban los topes para la aprobación de los adicionales. Esta situación tendría que superarse. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad se está liberando el tope de ejecución de adicionales, ¿no? O sea, bueno, no se está liberando, se está aumentando el tope, perdón, de aprobación de adicionales, ¿no? En contratos de obra el tope ahora es del 50%. Y dentro de los sistemas de diseño y obra existe un esquema escalonado de aprobación de los adicionales. Ese es el único caso que, según la norma, participa la Contraloría General de la República para la aprobación de los adicionales. Si tiene sentido, ahora lo explico. Entonces, en el caso de los sistemas de diseño y obra, habrá por el diseño un tope del 25% y por la obra tres escalones adicionales permitidos por el 20% que los aprobará directamente la autoridad que lleva la gestión del proyecto, adicionales por un 40% que tienen que ser aprobados por el titular de la entidad y aquellos adicionales que vayan hasta el 50% sí tendrán que ser aprobados por la Contraloría General de la República. Les decía que esto tiene sentido porque, desde luego, si es que estamos en un esquema diseño y construcción, debería existir menos necesidad de aprobación de prestaciones adicionales. Por eso es que en ese sistema de entrega es el que se ha puesto mayores candados, sin perjuicio de que igual se ha permitido tener un tope más alto del 50% de aprobación de adicionales. Si se supera este 50%, caeremos en la causal de resolución que les comentaba hace un momento para los casos de diseño y construcción. Las reducciones, los deductivos, podrán ejecutarse hasta un 25% del valor del contrato. Los adicionales se pueden generar por las mismas causas que conocemos, deficiencias en el expediente técnico o situaciones imprevisibles. Desde luego que cuando estemos ante el modelo de diseño y construcción, no se permitirán adicionales por deficiencias o omisiones en el expediente técnico, pues fue el mismo contratista quien desarrolló la ingeniería, ¿no? Si estamos ante casos en donde los expedientes los ha elaborado un tercero, no estamos, por ejemplo, ante un modelo de construcción, ese expediente podrá ser consultado también con el consultor, con el proyectista que desarrolló esa ingeniería. Entonces, la nota más resaltante en cuanto a deductivos y adicionales es el incremento del tope y la posibilidad de que ya la Contraloría no participe del proceso de aprobación de estos adicionales, salvo en los casos de diseño y construcción. Los mayores metrados forman parte también de la bolsa del límite permitido, solamente que no necesitan de las formalidades que sí cuentan los adicionales de obra, ¿no? Esto para esquema bajo un precio de precios unitarios, ¿no? Las ampliaciones de plazo, hay otros casos que también, hay otros cambios que también tienen temas novedosos, ¿no? Incorporaciones novedosas. Las causales no han variado, mayores metrados, adicional, atraso, paralizaciones no atribuibles al contratista, pero algo que sí es importante que ha cambiado es la flexibilidad en cuanto al cumplimiento de formalidades. Seguramente muchísimos, si no somos todos los que hemos estado acá, hemos sido partícipes de discusiones que a veces nos parecían muy tontas sobre el cumplimiento de formalidades en una ampliación de plazo, ¿no? Ampliaciones de plazo que se rechazaron porque no se anotó el asiento del inicio de la causal, ¿no? En algún momento, cuando la norma te pedía anotar el inicio y la continuidad de la causal, las entidades a veces te rechazaban la ampliación de plazo por no haber anotado el fin de la causal, a pesar de que no era un presupuesto para el otorgamiento de la ampliación de plazo. Luego se consideró el inicio y fin de la causal y discutían que el asiento de inicio no había sido anotado el día del inicio. Y luego había otra discusión de si es que se tenía que anotar concretamente el inicio de la causal o el inicio de la causal cuando generaba impacto.
Y todas estas discusiones formales que hemos tenido durante muchos años y que han generado miles probablemente de arbitrajes en materia de contratación pública, la idea es que sean superadas con esta nueva normativa. La normativa dice expresamente que las entidades deben priorizar el criterio técnico y el cumplimiento de la finalidad de la herramienta de ampliación de plazo por encima del análisis de formalidades de ampliación de plazo. ¿Eso quiere decir que ya no se tengan que cumplir formalidades? No. Lo que quiere decir es que ya no deberían haber rechazos de ampliaciones de plazo por discusiones tontas de formalidades. La única formalidad sobre la cual sí se pone una consecuencia es si es que no se presenta el sustento de la ampliación de plazo dentro del plazo que consigna la norma. Pero aún en ese caso, la nueva normativa brinda la facilidad de que si el contratista no va a poder presentar su expediente de ampliación de plazo en los días que tenía conforme a la norma, pueda pedir un mayor plazo para sustentar la ampliación de plazo. Entonces estamos hablando de un caso en donde se venció el plazo para presentar el sustento y ni siquiera se pidió un plazo adicional para poder cumplir con dicha obligación. Solo en ese caso se genera una consecuencia fatal en contra del contratista, pero en los demás casos, como las anotaciones de inicio y fin de la causal, no hay una consecuencia por sí mismo respecto al reconocimiento del derecho de las ampliaciones de plazo. Eh, las ampliaciones de plazo además van a permitir el reconocimiento amplio de los costos que finalmente sean acreditados por parte del contratista. Eso podría incluir gastos generales, pero también los costos directos por afectación en improductividades o paralización de obra. Las modificaciones del contrato son las que conocemos, adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, dos causales generales, hechos sobrevinientes no imputables a las partes y cualquier otra situación que esté considerado en el reglamento o en los contratos estandarizados. ¿Por qué han puesto esta nueva opción de modificación contractual? Porque vamos a ver en un momento que también se va a promover y se va a permitir que ahora las entidades públicas contraten directamente bajo un contrato estandarizado. De hecho, salió una directiva que establece qué modelos contractuales se van a poder utilizar. En el caso de FIDIC, aprueba el FIDIC plata, el FIDIC rojo, el FIDIC amarillo, ¿no? Entonces, lo que busca esta opción es no encorsetar, no restringir las modificaciones contractuales solamente por lo que está en la norma, sino respetar también lo que esté desarrollado en los modelos estandarizados. Y yo les comentaba al inicio, cuando estaba hablando del principio de equidad, que ahora hay una regla bien interesante. Siempre ha existido y siempre se ha reconocido el principio, bueno, desde hace muchos años, el principio de equidad en la contratación pública. Pero ahora, además de que es principio de equidad y colaboración, se dice expresamente al hablar de modificaciones contractuales que las modificaciones contractuales que se apliquen no pueden afectar el equilibrio económico financiero del contrato. Hasta ahí uno diría, bueno, esto tiene sentido, es lógica, pero lo importante es que dicen que la parte que se ve afectada será recompensada en atención al principio de equidad. Es decir, se reconoce un derecho expreso del contratista de ser recompensado si es que se genera alguna modificación del contrato que termina alterando el equilibrio económico-financiero del mismo. Por poner un ejemplo, imaginemos que se prueba una adicional bajo precios que no son lejanamente los que realmente cuestan y esa situación genera una distorsión. O se aprueban deductivos, reducciones de alcance que generan una alteración en los precios globales del contrato. Esas situaciones podrán ser valoradas y podrán ser discutidas ahora como parte de este reconocimiento a la afectación del equilibrio económico financiero. Los supuestos de suspensión del plazo, las partes podrán libremente acordar la suspensión de los plazos de ejecución de los trabajos sin que las actividades de gabinete se detengan. Los costos que se reconocerán serán los de movilización y desmovilización. No habrá un reconocimiento de gastos generales y costos directos. Intervención económica. Si hablamos de la intervención económica, se mantiene el supuesto de intervención económica cuando el contratista cae por debajo del 80% de la valorización acumulada, pero además con cierta contingencia y cierto riesgo se permite que la entidad también pueda notificar de manera directa, ya sea por oficio o por propia solicitud del contratista, que va a proceder con una intervención económica
ante supuesto de caso fruto de fuerza mayor o incumplimientos del contratista que no permitan la terminación de las obras. Es justamente esta última parte la que puede traer un desafío, puede generar una ambigüedad y puede propiciar una discusión si es que una entidad, por ejemplo, decide intervenir económicamente un proyecto por interpretar, por creer que el contratista está en un incumplimiento que no le permite terminar las obras, ¿no? Si se genera la intervención económica por responsabilidad del contratista, este pierde derecho al reconocimiento de gastos generales y otras indemnizaciones. Si hablamos ahora de resolución del contrato, hay tres formas de resolución de contrato que están previstas en esta normativa: la resolución anticipada, la resolución por intimación, que es la resolución que todos conocemos de 15 días mínimo, y la resolución de pleno derecho. La resolución anticipada está orientada justamente al caso que yo les comentaba de un sistema de diseño y construcción en donde se concluya que el presupuesto de la obra va a superar el 50% del presupuesto original. Ahí automáticamente queda resuelto el contrato sin que se continúe con la fase de obra, ¿no? Y en la resolución de pleno derecho hablamos de otros supuestos como imposibilidad, caso fortuito, etcétera. Yo les decía que una de las particularidades que tiene esta nueva normativa es la incorporación de la metodología Fast Track, pero también les comentaba que esta opción de ejecutar un proyecto bajo una metodología Fast Track está reservada para ciertas entidades, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es sustentar por parte de la entidad las ventajas competitivas y la viabilidad técnica de utilizar la metodología Fast Track. ¿Por qué no tenemos que seguir el esquema regular de dividir diseño y luego construcción o de un contrato de diseño y construcción, sino que tendríamos que acogernos a una ejecución Fast Track? ¿De dónde viene esa necesidad y cuál es la ventaja competitiva que eso genera, ¿no? La entidad que promueva un contrato con una metodología Fast Track tiene que tener experiencia en esta clase de contratos de diseño y construcción, ¿no? Y en esa experiencia de obras de diseño y construcción, idealmente no tendría que haberse superado el 30% de incremento del presupuesto. Bajo estas condiciones, una entidad podría seleccionar la ejecución de una obra con una metodología de diseño y construcción, pero además Fast Track. En cuanto al cronograma, hay un par de cosas interesantes, ¿no? Se ha incorporado, hay un juego de términos que creo que se ha empleado de manera errada, pero que, bueno, el fondo es importante. Se ha incorporado la figura de la intensificación del programa de ejecución. Si el contratista considera que tiene una forma de acelerar trabajos y ejecutar la obra en un menor plazo que el originalmente previsto, podrá proponérselo a la entidad y la entidad podrá aprobar el cronograma de intensificación, y este cronograma incorporará también el reconocimiento de todos los costos directos y si fuese el caso de algún costo indirecto que se necesite para cumplir con esta meta de entregar la obra en un menor tiempo que el originalmente previsto. Es decir, se establecen reglas para promover la aceleración constructiva con aprobación del propietario, la entidad del proyecto. Decía que hay un problema de nomenclatura porque lo que es una recuperación se le sigue llamando aceleración, que es este caso que todos conocemos cuando se cae por debajo del 80% de la valorización acumulada de obra, ¿no? Entonces, sigue existiendo el supuesto de un cronograma de recuperación que se le llama aquí aceleración y se incorpora la posibilidad de un cronograma de aceleración llamado intensificación del programa de ejecución. Antes, todos sabemos que el cronograma se actualizaba solamente cuando se generaba el reconocimiento de una adicional de obra, de una ampliación de plazo, ¿no? Ahora se permite que el cronograma se actualice en el momento que solicite la entidad y que como parte de esa actualización se presente un plan de trabajo sobre cada uno de los componentes que son objeto de ejecución del proyecto, ¿no? Esto independiente, por supuesto, que también que cada vez que haya una modificación contractual, reducción, en un deductivo, una adicional, una ampliación de plazo, se actualice también la programación de obra. Otro de los conceptos, y vuelvo
constantemente al punto del inicio de que esta normativa está intentando acoger, incluir figuras sobre las cuales hemos venido trabajando en contratación pública en el esquema de convenio de gobierno en los últimos años, es la ingeniería de valor. La norma promueve el reconocimiento de ingeniería de valor si es que se puede generar una optimización, sea en diseño o sea en obra. Aquí lo único que tienen que tener en cuenta es que la norma no establece cómo se va a repartir el beneficio obtenido como consecuencia de ingeniería de valor, sino que te dice que estas reglas estarán desarrolladas en porcentajes establecidos en las bases. Entonces, habría que confirmar en las bases al momento de evaluar una licitación cuál va a ser el porcentaje para repartirse los incentivos generados con motivo de la ingeniería de valor. Sería uno de los temas típicos a revisar de las áreas de propuestas de los contratistas. Alineado al anterior, también se promueve un sistema de incentivos, ¿no? Como el cumplimiento anticipado de la prestación, cumplimiento de estándares ambientales y de seguridad, la respuesta rápida a la supervisión o a las consultas formuladas. Eso está más vinculado a contratos de consultoría, ¿no? De ingeniería que también pueden ser sujetos a sistemas de incentivos. La gestión de riesgo, yo les comentaba hace un momento que una de las mejoras que encuentro en esta normativa es la incorporación de las matrices de riesgos y de los comités de riesgos. Eso es justamente lo que está considerado en esta presentación, ¿no? La matriz les adelantaba que tiene que tener una identificación de riesgo, el responsable de mitigar o gestionar el riesgo y un análisis cuantitativo y cualitativo del riesgo. Se establece expresamente como regla que el riesgo tiene que recaer en la parte que esté en condiciones, en mejores condiciones de poder manejarlo o que lo pueda manejar a un menor costo posible, ¿no? Entonces, ese es un punto que, por ejemplo, se podría consultar en caso estemos revisando las bases de un proceso de selección e identifiquemos que en esta matriz de asignación de riesgos se está asignando indebidamente de manera no natural uno de los riesgos, podría emplearse este desarrollo de la normativa para consultar o pedir que se modifique la asignación de riesgos consignada en la matriz. Y además, para los proyectos que superen los 50 millones, existirá también el comité de riesgos para que acompañe durante todo el proceso de contratación hasta el final del contrato, aprobando estrategias y dando seguimiento a las alertas tempranas. La figura de alerta temprana también se incorpora, no tiene un desarrollo como podemos encontrarlo dentro del sistema de prevención de controversias y el sistema de gestión de riesgos en el ecosistema NEC, ¿no? Pero sí se menciona que va a incorporarse el mecanismo de alerta temprana como prevención de riesgos. La recepción de la obra no ha tenido grandes modificaciones, salvo una bien interesante que en términos prácticos es relevante. Y es que muchas veces pasaba que una vez constituido el comité de recepción de obra, eh, cuando el comité acudía tras el llamado del contratista a revisar el levantamiento de las observaciones formuladas por la ejecución de los trabajos, volvía a dar una nueva tanda de observaciones, ¿no? Es un caso típico. Ahora la norma establece que eso ya no se puede hacer, que existe una ronda de observaciones y si es que el comité identifica nuevas observaciones a la obra, se aplicarán las reglas de vicios ocultos que tienen los contratos. Esto es positivo porque, como sabemos, la liquidación está atada al cierre de la recepción de obra. Entonces, cuando se generan estos reinicios de formulación de observaciones por parte de los comités de obra, se postergaba la liquidación y con ello el contratista tenía que renovar por más tiempo las cartas fianzas, situación que ya no pasaría en este caso porque habría un menor tiempo entre la recepción de la obra y la liquidación del contrato. Sobre la liquidación, lo único relevante, ¿no? Es que, bueno, en los casos de diseño y construcción se generan liquidaciones independientes por cada uno de estos componentes y además es un tema que seguramente Carla también lo va a comentar más adelante, que la JPRD también va a tener facultades para pronunciarse en la etapa de la liquidación si así las partes lo han decidido, ¿no? Antes no tenían un rol activo en la fase de liquidación, ahora sí lo pueden tener, lo que en nuestra opinión puede ayudar justamente a evitar controversias entre las partes sobre la liquidación que acabe en arbitrajes extensos que impidan cerrar los contratos.
Los vicios ocultos se mantienen el plazo de 2 años, ¿no? Para todo aquello que esté vinculado a la adquisición, entrega mobiliario, equipamiento y 7 años para obra, ¿no? 3 años para expediente técnico. Algo interesante es que se establece que en contratos por encima de los 50 millones de soles puede pactarse un límite de responsabilidad por vicios ocultos supeditado al 20% de valor del contrato, que es una práctica usual pues en la contratación privada. Siempre en la contratación privada, en los modelos contractuales, existe un límite de responsabilidad del 20%, 30%, 50%, dependiendo de la negociación entre las partes. Ahora se establece que las partes pueden acordar un límite del 20%. Esto debería estar considerado en las bases del proceso de selección. Una de las grandes interrogantes al revisar la normativa de contratación pública es, y bueno, ¿qué va a pasar con la modalidad de contratación de convenios gobierno-gobierno? ¿Van a seguir habiendo G2E? ¿Y qué va a pasar con las PMO o asistencias técnicas, ¿no? Que son los consorcios que brindan asesoría a las entidades públicas en el país para el desarrollo de las diversas obras que se están ejecutando, ¿no? Las escuelas de Bicentenario, las escuelas, hospitales, sistemas de drenaje, alertas tempranas que hace la ANIN, el aeropuerto de Chinchero, las carreteras de Amazonas, los hospitales, etcétera, ¿no? Todas, ¿qué va a pasar con todas esas asistencias técnicas? Primero debemos comentar que la nueva normativa de contratación pública pone ciertas restricciones a la promoción o el uso de tantos mecanismos de G2E, ¿no? Lo que se busca es que después de varios años ejecutando proyectos bajo este esquema, que es un esquema extraordinario porque sale de la normativa tradicional de contratación pública, se utilice de manera más frecuente el ecosistema tradicional. Eso no prohíbe que se puedan seguir considerando convenios gobierno-gobierno para el desarrollo de obras, sino que ahora se ponen ciertas condiciones, ¿no? Tiene que haber un análisis costo-beneficio por parte de la entidad pública de por qué en ese caso en particular es recomendable ejecutar el proyecto a través de un G2G. Se exige además también que existan términos más específicos en el convenio que firme el gobierno peruano con otro gobierno, incluyendo, por ejemplo, cómo va a ser la transferencia de conocimiento, reglas de transparencia. Se pide además a todos los consorcios y empresas que vayan a brindar asistencia técnica que deben ahora rendir cuentas y responder ante la Contraloría. Cuando digo rendir cuentas, no es que van a pasar a tener responsabilidad funcional como un funcionario público, sino que deben responder los oficios de la Contraloría, los pedidos de información de la Contraloría. Además, por un problema que todos hemos advertido, que es que todos los proyectos que se han ejecutado bajo un esquema I2I han tenido un incremento importante, sustancial en el presupuesto original de obra. Se establece que si bien se puede dar la autorización, la aprobación para que se contrate a través de un gobierno a gobierno, esto va a ser doblemente confirmado y el segundo momento va a ser una vez que se tenga el presupuesto de la obra a desarrollar, que no debería superar el 50% del presupuesto que se haya consignado en el Sistema Nacional de Programa Multianual de Gestión de Inversiones. Y esta aprobación la va a dar al MEF. ¿Qué se busca con esto? Por supuesto que se busca evitar lo que está pasando ahora con la NIN, ¿no? Que la NIN, los proyectos de la NIN se han disparado en precio, muchos proyectos han duplicado o triplicado el precio porque pues los estudios preliminares, la ingeniería preliminar era muy básica y muy diferente de cómo han terminado haciendo las obras y han habido problemas fiscales de caja, ¿no? Respecto de la dotación de recursos por parte del MEF para que la NIM pueda completar los proyectos más antiguos. Lo que se busca es que si van a haber nuevos I2I, esa situación no pase y que se tenga predictibilidad de cuánto va a terminar costando un proyecto. Las asistencias técnicas se van a llamar ahora asiste para que las entidades públicas puedan contratar directamente a una asistencia técnica, ¿no? Entonces, ahora ya no va a ser necesario de repente firmar un convenio gobierno-gobierno para que empresas con experiencia internacional como Glitz, Arup, Mace, Egis, ¿no? Para hablar de otros casos, puedan brindar asesoría, asistencia a las entidades públicas a través de un G2E, sino que las entidades van a poder contratarlas directamente. Eso también va a tener que ser sustentado, la necesidad de contar con una asistencia pública para
el acompañamiento de un proyecto y va a estar reservado a proyectos una cartera de proyectos que supere los 1.000 millones de soles, es decir, para proyectos grandes. El asiste, que es el nuevo nombre que van a recibir estas asistencias técnicas, puede participar o puede asesorar a las entidades públicas en diversas fases, ¿no? Sea para el desarrollo de estudios de preinversión, durante la ejecución de los proyectos o la implementación del BIM y otras metodologías, no solamente por temas de ejecución contractual. Los modelos estandarizados, ya salió pues una directiva, como les comentaba, que establece qué modelos estandarizados en principio se van a utilizar, que son básicamente FIDIC y NEC, ¿no? Y lo que se busca es promover el uso de estándares internacionales en la contratación pública. Se indica que se van a respetar las reglas de los contratos estandarizados que se utilicen, en su defecto la normativa de contratación pública y en defecto de esta el Código Civil. Desde luego que va a ser un reto muy interesante descifrar si es que las entidades públicas están en condiciones de gestionar directamente un NEC, un FIDIC, un modelo estandarizado en general, sin trastocarlo, sin afectar en la regular asignación de riesgos, pero ahora pues se permite. Esto no es algo que precisamente sea nuevo en el Perú, sabemos que por ejemplo FIDIC se ha utilizado desde hace muchísimos años. Han habido muchos proyectos de CEAPAL, proyectos de agua también del PNUD que se han ejecutado con modelos contractuales FIDIC, pero en la mayoría de esos casos estaban exentos de la aplicación de la normativa de contratación pública. Entonces, justamente lo interesante acá va a ser cómo conversan la interpretación en términos prácticos de un contrato estandarizado y la normativa de contratación pública.